de esta capacitación sobre manejador de Excel básico. De verdad que ya tenemos esta nuestra cuarta semana de encuentro todos los jueves. Y de inmediato, y como lo hemos estado haciendo desde los primeros encuentros, vamos a compartir con ustedes una reflexión en la noche de hoy. Hoy les traje un video bien interesante que le estaré compartiendo en breve para que lo veamos y al final, pues, como es de costumbre, espero sus comentarios y opiniones respecto a la historia. Así que sin más preámbulo, voy a proceder a compartir el video y a darle play. Juan trabajaba en una empresa hace 2 años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor con sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 2 años nunca recibió una llamada de atención. Cierto día, buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa desde hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido relegado. El gerente le dijo: mire, Rogelio ingresó a un puesto igual que el mío hace 6 meses y está siendo promovido a supervisor. Entonces, el gerente, mostrando preocupación, le dijo: mientras resolvemos esto, quisiera que me ayudes a resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, Juan, averigüe si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estuvo de regreso. Bueno, Juan, dijo el gerente, ¿qué averiguaste? Y Juan contestó: señor, tienen naranjas para la venta. Y entonces el gerente se quedó mirándolo y le dijo: ¿y cuánto cuestan? No pregunté eso, señor. Ok, pero ¿viste si tienen suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté eso, señor. Ok, ¿hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja? No lo sé, señor. Imagino que sí. Bueno, siéntate un momento. El gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Rogelio. Cuando éste se presentó, le dio las mismas instrucciones. Le dijo que fuera a la bodega de la esquina a preguntar por las naranjas. 10 minutos más tarde estuvo de vuelta. Cuando Rogelio volvió, el gerente le preguntó: muy bien, Rogelio, ¿qué noticias me tienes? Señor, tienen naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal. Y si prefiere, también tienen plátano, papaya, melón, mango. La naranja está a 9 pesos el kilo, el plátano 7 pesos el kilo, el mango 35 pesos el kilo, la papaya 22 y el melón a 35 pesos el kilo. Me dice el dueño que si la compramos por una cantidad mayor, nos dará un descuento del 5%. Ya he dejado separada la naranja, pero si usted escoge otra fruta, debo volver para confirmar el pedido. Muchas gracias, Rogelio, dijo el gerente, pero espera un momento. Entonces se dirigió a Juan, quien seguía estupefacto, y le dijo: Juan, ¿me decías? A lo que Juan contestó: nada, señor, eso es todo, con permiso. Moraleja: es importante hacer nuestro mejor esfuerzo, aún con las tareas más sencillas, ya que de otra forma nadie nos confiará tareas de mayor importancia. Todas las veces que empleamos correctamente la información, tenemos la oportunidad de imprimir nuestra marca personal. Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias y las crea si no las encuentra.
Y bien, señores, cuéntenme qué les pareció esta reflexión. Interesante reflexión la de hoy, ¿eh? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? Vamos a ver. Vamos a ver, no tengo mano levantada, nadie tiene nada que comentar respecto a la historia de las naranjas. No, mire, no tengo manita levantada, ¿no? Pero es una reflexión muy interesante, que se pueden sacar muchas conclusiones de ella. Yo pienso que estoy de acuerdo cuando la reflexión plantea de que a todos nosotros tenemos la oportunidad de marcar nuestro sello personal cuando hacemos las cosas y muchas veces no limitarnos. A veces siempre es bueno uno dar lo mejor de sí, hasta con las tareas más simples que nos encomiende. Así que nada, yo les dejo esa reflexión ahí para que ustedes la analicen al paso. Y de inmediato vamos a continuar con los temas que nos une estos últimos jueves, y es hablar sobre Excel, hablar sobre la hoja de cálculo de Microsoft. Y hoy continuamos la segunda parte sobre el tema de funciones, las cuales estuvimos trabajando el jueves pasado. El jueves pasado estuvimos trabajando con un archivo que yo les compartí, el cual lo tengo por aquí. Denme un segundito. Aquí está. Y nosotros estuvimos trabajando con este archivo el jueves pasado. Estuvimos viendo varias funciones, haciendo un recuento. Estuvimos trabajando, primero estuvimos viendo el tema de las fórmulas básicas en Excel, el orden de los operadores aritméticos, la sintaxis de la fórmula y los tipos de fórmulas, o sea, la manera como podemos escribir fórmulas en la hoja de cálculo. También vimos algunos ejemplos básicos de suma, resta, multiplicación, división, potencia. Hicimos un ejemplo donde ahí estuvimos viendo lo que es convertir un rango en absoluto, hacer fórmulas para calcular ITEBI, calcular un subtotal, calcular un importe, unos totales. Bueno, luego estuvimos trabajando otro ejercicio en el cual estuvimos ahí utilizando funciones básicas de Excel. Ahí estuvimos viendo la función suma, la función promedio, contar a, producto, el máximo y el mínimo. Y con esas funciones estuvimos completando una tablita estadística sobre la base de una tabla que creamos, que es para el asunto de los ingresos y los egresos por sucursales. Y de esta tabla determinamos estos datos a través de las funciones básicas. Luego entonces nos fuimos ya a un tercer ejercicio, donde ahí teníamos una tabla de alumnos y estábamos calculando promedios de notas, calculando cuál es la nota mayor, cuál es la nota menor, haciendo un conteo de alumnos. Luego entonces pasamos a una función para realizar promedios condicionales. Ya ahí en esta parte estuvimos viendo y explicando pues cómo nosotros podemos crear promedios, pero basados en condiciones. Cuando de la misma tabla que teníamos de los grupos, carrera, estudiante y nota, pues queríamos, por ejemplo, sacar promedios por carreras o promedios por los diferentes grupos que teníamos registrados en nuestra tabla. Y ahí utilizamos una función llamada promedio.si. Luego pasamos a lo que es el promedio.si.conjunto, donde aquí teníamos una tablita que tenía registrado el nombre de unos estudiantes, las horas que ellos dijeron que invertían diariamente en el uso de redes sociales, una puntuación como adicto a las redes sociales y las horas que ellos dijeron que dormían. Entonces, basado en eso,
pues nosotros calculamos con promedio.si punto conjunto, determinábamos el promedio de horas en las redes sociales para los estudiantes cuya puntuación como adictos a las redes sociales era mayor que 7 puntos y que dijeron que dormían menos de 6 horas. Y ahí veíamos con promedio.si punto conjunto cómo podíamos hacer un promedio con varias condicionales, con varias condiciones, 2 o más condiciones. Luego pasamos a una tabla de búsqueda, una cajita de búsqueda, la cual la trabajamos utilizando, ahí utilizamos validación de datos para crear una lista y poder seleccionar los alumnos. Y veíamos que aquí, seleccionando el alumno, pues a través de la función de búsqueda, buscar B o VLOOKUP, podíamos nosotros extraer de la tabla lo que es la clase, la nota y la carrera a la cual pertenece el alumno que seleccionemos en la celda de alumno. Luego entonces pasamos a contar.si, donde aquí veíamos la función de conteo condicional, conteo de celdas condicional. Y tenemos 3 preguntas. La primera es cuántos alumnos teníamos en la tabla, cuya nota es mayor que 7. Luego teníamos como segunda pregunta cuántos alumnos teníamos con nota igual que 7. Y una tercera y última pregunta de cuántos alumnos teníamos con notas menor a 7 puntos. Todo eso lo trabajamos con la función contar.si, que lo que hace es un conteo de celdas condicional, comparando el contenido de la celda. Y ahí quedamos, hasta ahí llegamos. Hoy vamos a completar este ejercicio. Hoy es la segunda parte, vamos a ver los ejercicios que quedan. Y el próximo ejercicio que nos hemos planteado es un ejercicio en el cual yo tengo una tabla donde tengo registradas las ventas a nivel de unidades, el producto y el vendedor. Y tengo una cajita en el lado derecho de mi tabla principal, que la idea es que yo pueda seleccionar de esta caja el vendedor y pueda seleccionar un producto. Aquí el producto no está funcionando, vamos a tener que hacerlo otra vez, pero sí los vendedores sí están ahí. Carlos. Y la idea es, ¿cuál es la idea? Que yo pueda seleccionar un vendedor y un producto y él me haga el conteo de lo que ese vendedor vendió del producto seleccionado. O sea, él va a ver el vendedor, va a ver el producto y va a hacer un conteo de la cantidad total que ese vendedor vendió. Y para hacer eso vamos a utilizar la función sumar, porque lo que queremos es que nos sume las cantidades, pero basada en un conjunto de criterios o condiciones que se tienen que dar. Entonces, primero tenemos que arreglar el cuadro del producto, porque como ustedes pueden ver, no hace nada. Entonces voy a arreglar lo que es el cuadro de lista donde se seleccionan los productos. Los productos son 3, producto 1, 2, 3. Esos son los productos. Entonces lo que vamos a hacer para poder arreglar este cuadrito es seleccionar la celda. Lo primero, seleccionamos la celda y buscamos la validación de datos, porque lo vamos a hacer con una lista de validación de datos. Les recuerdo de que la validación de datos nosotros la encontramos dentro de la pestaña datos de Excel. O sea, hay una pestaña en Excel llamada datos, que es esta, y dentro de la pestaña datos hay un grupo de comandos que se llaman herramientas de datos, que es este grupo a donde estoy moviendo mi cursor en este momento, mi puntero. A donde estoy moviendo el puntero, ese es el grupo de herramientas. Y aquí hay un botoncito que es el de la validación de datos. Eso yo lo había explicado el jueves pasado, pero lo estoy repitiendo por si acaso. Le damos un clic acá al botón de validación y nos muestra esta ventana. Aquí tenemos que seleccionar en el cuadro que dice permitir dentro de criterios de validación, tenemos que abrirlo y ahí aparecen los diferentes tipos de validación, pero vamos a elegir lista.
Y esto hace que se active un cuadro de texto llamado origen. En el cuadro de texto origen yo tengo dos opciones. La primera es, o voy a la hoja y selecciono los productos, o los puedo escribir yo mismo directamente en el cuadro. En este caso, como yo veo que solamente son 3 productos, pues me es más fácil yo venir a la tabla y seleccionar las 3 celdas que contienen los 3 tipos de productos, 1, 2, 3. ¿Verdad? Seleccionar ahí y aceptar. Ya con esto ya yo voy a poder seleccionar entre los diferentes productos. Entonces la idea es que si yo selecciono a Carlos y voy y selecciono producto 2, entonces él va a rastrear en la tabla, porque la tabla tiene productos que están repetidos y están repetidos así a propósito, y es para ver funcionar esto. Si yo elijo producto 2, él va a revisar cuántos productos 2 vendió Carlos y me los va a totalizar en el cuadro que dice producto vendido. Y me va a decir, bueno, del producto 2, él vendió 30, vendió 25, vendió 15, 10, no sé. Él va a verificar cuántas veces se repite Carlos y Carlos con producto 2. Entonces va a tomar de la columna cantidad, lo va a sumar y me lo va a poner aquí, en el cuadro producto vendido. Para eso tenemos que utilizar sumar.si.conjunto. Entonces, esta función la vamos a escribir sumar.si.conjunto y la vamos a seleccionar en este cuadro. ¡Pa! Y observamos que esta función tiene una sintaxis donde ella me pide el rango a sumar, me pide el rango de criterios 1 y me pide el criterio 1. Luego tiene 3 puntos suspensivos, lo que indica de que le puedo incluir más criterios y más rangos de criterios, todo lo que yo necesite. Pero en este caso con 2 sería suficiente. Y que esos argumentos deben de ir separados por punto y coma en mi caso, pero hay casos donde es la coma, dependiendo de la configuración que tenga el sistema operativo del equipo en el cual estén trabajando. Así que lo primero que voy a hacer es darle el rango a sumar. ¿Dónde están los datos que se van a sumar? Y en este caso, la única columna que se puede sumar es la cantidad. Por tanto, yo debo de seleccionar la columna cantidad completa. Fíjense que no estoy incluyendo encabezados de columna ni nada. Estoy seleccionando única y exclusivamente el rango de celdas que contienen las cantidades, sin incluir encabezados y sin incluir celdas en blanco ni nada que tenga que ver. Simplemente esa celda. Entonces, luego le voy a poner el separador. En mi caso es el punto y coma. Coloco el punto y coma para separar. Luego ahora él me pide que le pase el rango de criterios 1. Bueno, el rango de criterios 1 yo lo voy a trabajar en el mismo orden que tiene la tabla que voy a utilizar para buscar, que tiene como primer criterio el vendedor. Por tanto, el rango criterio va a ser a donde se va a comparar el nombre del vendedor. Aunque los nombres estén repetidos aquí, debemos seleccionarlo completo. No importa que los nombres estén repetidos, se selecciona y de igual forma como hicimos con la cantidad, no incluimos ni celdas vacías ni encabezados de columna. Luego entonces colocamos otra vez un punto y coma y luego le ponemos el criterio a comparar con ese rango, que en este caso sería la celda E3, que es a donde yo voy a seleccionar el nombre del vendedor. Luego coloco otro punto y coma y ya él me va a permitir seguir agregando rangos de criterio con el criterio a comparar. Entonces, mi segundo rango de criterios va a ser los productos, porque aquí tengo productos. Entonces voy a la columna de los productos y hago lo mismo. La selecciono completita, desde el primero hasta el último, no importa que se repitan. Coloco el punto y la coma y luego le establezco cuál va a ser el criterio que se va a comparar con ese rango. Y en este caso sería el producto que yo coloque en la celda F3. O sea, simplemente voy y le doy un clic
a F3 y listo. Ya con esto yo puedo cerrar el paréntesis. Mi fórmula quedaría como la están viendo en pantalla y solo me restaría probar. Presionar Enter, probar y verificar que no haya algún error, que no me esté dando un dato incorrecto. Presiono primero Enter, ya me está diciendo que Carlos del producto 2 vendió 15 unidades, pero yo quiero saber otro vendedor. Por ejemplo, Oscar vendió 22, Paula vendió 27 y Ana vendió 11. Y así puedo ir cambiando. Puedo elegir Oscar, puedo decir que quiero ver ahora el producto 1 y ahí me va diciendo, mira, Oscar vendió 27, Paula vendió 37, Carlos vendió 10, Ana vendió 30 y así sucesivamente. Yo puedo cambiar de vendedor, puedo cambiar de producto y él automáticamente busca la cantidad vendida, me la suma, las que coincidan con esas dos condiciones, con el nombre del vendedor primero y luego con el producto, y luego él me trae la suma totalizada en la celda G3. Esta función es interesante porque esta función puede ser aplicada en otros escenarios. Este es un escenario puramente didáctico, simplemente para que ustedes vean cómo es que funciona y que ustedes vean cómo es que hay que escribirla, cuáles son los argumentos que hay que ponerle o pasarle a la función y luego entonces ver los resultados de cómo es que ella trabaja, qué cálculos que ella realiza y cómo lo realiza. Deme un segundo. Ok. Y eso es la función sumar.si.conjunto. Luego voy a pasar a la siguiente función que tenemos en el libro. Voy a darle aquí a los tres puntitos para que veamos la próxima. Y lo que tenemos a continuación son tres funciones que ustedes creo que conocen. Son funciones para, primero, son funciones de texto, las tres. Una se llama minus C, una se llama mayús C, otra se llama non propio. Es para manipulación de texto en Excel. Una es para convertir, o sea, estandarizar los valores de un rango en mayúscula, letra mayúscula o en letra minúscula o con las iniciales en mayúscula. Para eso se utiliza. Muchas veces cuando nosotros estamos alimentando, estamos digitando datos en la hoja de cálculo, muchas veces hacemos esto que vemos acá. Muchas veces hacemos eso por asunto de rapidez. Muchas veces estamos haciendo una cosa, haciendo otra. No nos percatamos y a veces escribimos en mayúscula, otras veces ponemos todo en minúscula. Bueno, y si por algún motivo nosotros queremos, digamos, poner todo uniforme, todo igual, pues entonces estas tres funciones nos pueden ayudar en esa tarea. Por ejemplo, en el caso voy a probar con la mayús. La mayús es para poner todo mayúscula. Porque Excel carece de una función que trae, no una función, un comando que trae, por ejemplo, Microsoft Word. Microsoft Word trae un comando que se llama mayúscula minúscula, donde ahí tenemos la mayúscula, la minúscula, tipo oración. Hay como 5 formatos diferentes. Entonces, como Excel carece de esos comandos, entonces se lo agregaron en forma de funciones. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero estandarizar a mayúscula, pues escribo mayús C y le digo cuál es el texto que deseo convertir en mayúscula. Voy a seleccionar los nombres, un rango completo, se lo paso a mayús C y fíjense cómo ya él me trae de manera automática porque esta función es matricial. Las funciones matricial permiten hacer eso, ya se rellenan automáticamente y fíjense ya como tengo todos los nombres convertidos a mayúscula. De igual forma también lo puedo hacer con los apellidos o con cualquier otro dato que quiera convertir a mayúscula.
Fíjense que ahí ya los tengo, todo mayúscula, tanto el nombre como el apellido, y ya me permite yo incluso eliminar esta lista en caso de yo ya no necesitarla. Eso es con C. En el caso de minus C, es lo contrario, es para poner todo en minúscula. Ponerlo todo en minúscula, pero esa no la voy a probar. Voy a probar non propio. Mucha gente la conoce, muchos usuarios de Excel, porque non propio me permite establecer las iniciales de cada nombre en mayúscula. Entonces vengo acá a non propio, de igual forma, lo que debo hacer es seleccionar el rango con los nombres, presionar Enter y ya tengo todos los nombres estandarizados con las iniciales en mayúscula, y de esa misma manera también funcionaría con el caso de los apellidos. Esas son tres funciones de texto. Excel tiene otros tipos de funciones de texto. Estoy mostrándole esta por la utilidad que tienen, son bastante útiles para nosotros poder organizar los datos, los textos, las listas y ponerlas todas uniformes, ¿verdad? Luego tenemos otra función que también es una función de texto, que es la función de concatenación. Concatenación significa unión, unir dos cosas. Esto se puede utilizar, por ejemplo, en escenarios como el que estamos viendo en pantalla. Yo tengo aquí dos columnas. En la columna A tengo los nombres, en la columna B tengo los apellidos. Pero si por algún motivo yo quisiera unir ambas cosas en una sola columna, entonces la función que debo utilizar es concatenar. Concatenar lo que hace es que cuando la colocamos, concatenar, nos pide que le pasemos los textos que queremos concatenar. Yo le voy a decir, bueno, yo quiero que tú me concatenes el nombre, punto y coma, con el apellido. Concaténame esas dos. Y cuando presiono Enter, entonces ya tengo unido lo que es el nombre y el apellido de la persona en una sola columna, no en dos. Aquí lo tengo en dos, ahora lo tengo en una. Ahora usted me preguntará, bueno, profesor, pero hay un detalle, que ahí el nombre y el apellido quedaron unidos, no se le creó el espacio, la separación. Bueno, esto sería bastante fácil, muy sencillo. Lo único que tenemos que concatenarle un espacio. Le concatenamos un espacio dentro de la función utilizando las comillas dobles y listo. Venimos aquí, le ponemos comillas doble, espacio, comillas doble, y luego le ponemos punto y coma. Y listo. Ya ahí tengo el nombre con su espacio. Ya esto me permite arrastrar y ya tengo todos los nombres unidos, concatenados en una columna, en una sola columna, no en dos, que era como lo tenía en principio. Eso es con la función concatenar, pero eso mismo también lo podemos usar con el carácter de concatenación de Excel, que es la I comercial. Vamos a verlo con la I comercial. Voy a borrar esto para probarlo con la I comercial. Coloco la igualdad y le digo, concaténame esto, punto y coma, concaténame eso con comillas dobles, con su espacio, concatenado con esto, y quedaría de esta forma. Ahí no estoy utilizando una función, sino que estoy utilizando caracteres de concatenación, que es la I comercial. Esto me va a dar el mismo resultado, miren. Ya yo puedo arrastrar y ahí tengo todo. Simplemente utilizando estos caracteres. Lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer tanto así como también con la función de concatenar, y el resultado va a ser el mismo, absolutamente el mismo. Señores, si voy muy rápido, por favor, déjenme saber, porque, ¿verdad? Estamos dándole, pero como nadie se me ha quejado ni me ha dicho nada, pues entiendo que vamos bien. Pero por si acaso, si en algún momento necesitan que le demos un poquito más de espacio, por favor, déjenmelo saber de inmediato. Levante la mano o escríbame por el chat
y con gusto, mucho gusto, si hay que explicarle otra vez, si hay que darle más al pasito o lo que sea, pues simplemente déjenmelo saber porque es la única manera de yo saber cómo vamos. Si ustedes no me lo comunican, pues entonces entendemos que vamos bien y a veces en la realidad no es así. Así que ahí está con la I comercial y ahí tenemos la función de concatenar para unir texto y unir cosas que tenemos en las celdas de Excel. Vamos a presionar Enter y ahí está. Luego tenemos una hoja. La próxima hoja que tenemos son más que una función. Esto es para dividir, es un comando que me permite dividir. Este es el caso contrario al anterior. En el anterior estábamos concatenando, estábamos uniendo. Pero, ¿y qué pasaría si el escenario fuera al contrario? Y el escenario fuera que yo tengo todos los nombres y apellidos ubicados en una columna y por algún motivo me interesa dividirlo, separarlo en dos columnas. Porque ya vimos que con concatenar y con la I comercial pues podemos unirlo facilísimo. Ahora vamos a separar esto para ponerlo en dos columnas. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar el rango donde están los datos. Es lo primero. Selecciono los datos donde están. O sea, voy y hago esto. Le paso y lo sombreo. Segundo paso. Me voy a la pestaña datos de Excel y en el grupo de herramientas de datos busco el comando texto en columna. Texto en columna, que es este botón que está aquí. Este botón me va a permitir dividir el contenido de una columna de texto en varias columnas, pero a través de un asistente. Un asistente que son 3 pasos y que yo le voy a ir respondiendo las preguntas y al final se encarga de separarme esto en las columnas que yo necesite. Entonces, cuando le damos un clic al comando, este asistente nos aparece en pantalla. Son 3 pasos que tiene el asistente. El primer paso del asistente, él nos pregunta que cómo queremos nosotros dividir las columnas, o sea, qué tipo de... ¿Cuál es la forma de dividir? Si queremos que sean los datos que estén delimitados con un carácter de separación de campos, o si queremos que simplemente nos dé ancho fijo, columnas de ancho fijo. Dice que los campos están alineados en columna con espacio entre uno y otro. Entonces ahí, bueno, se puede utilizar ese, pero el que a mí más me gusta es el primero, porque el primero me permite elegir un carácter de separación. Incluso me incluye el espacio. Y para mí resulta mucho más fácil. Bueno, pues esto lo voy a dejar tal cual. Lo voy a dejar así como está. Con la opción delimitado marcada. Le voy a dar a siguiente. Y entonces en el segundo paso es a donde yo le especifico cuál es el separador que tiene mis datos. Fíjense que aparece una lista que es tabulación, si es punto y coma, si es coma, si es espacio, si es otro, para que yo entonces le diga en el cuadrito cuál es el separador que tiene mis datos. En mi caso, yo no tengo un separador como tal, lo que tengo es un espacio. Pero como aquí tengo la opción espacio, entonces yo la marco y él entonces lo que va a hacer es que me va a generar una columna por cada espacio que le encuentre. Fíjate que de este lado me dice considera separadores consecutivos como uno solo. Entonces, ya aquí él me muestra la vista previa de cómo se van a separar los datos. Ahí tengo los nombres, los apellidos. Le doy a siguiente y en el tercer paso del asistente
yo incluso puedo aprovechar y darle formato a mis datos, a mis columnas, y decirle que la primera columna donde están los nombres es de tipo texto, lo voy a marcar aquí arriba, texto, y la segunda columna también es igual a texto, para que me le dé formato como texto. Lo demás lo dejo por defecto, por default. Le doy a finalizar y si todo ha ido bien, fíjense cómo ya él automáticamente me separó los nombres de los apellidos. Ya esto me va a permitir dejar aquí el nombre, por ejemplo, y simplemente aquí pego el apellido y les copio el formato. Y ya con esto, pues ya tengo los datos divididos en dos columnas, los nombres y los apellidos, utilizando el comando de columna, que es súper útil, súper útil para estos casos. Dame un segundito. Y ahí los tengo. Ahí los tengo con el comando de columna. Luego, el próximo ejercicio que vamos a estar mirando es sobre funciones de fecha. Vamos a ver algunas funciones de fecha, de las funciones de fecha más utilizadas en Excel. Aquí tenemos una lista, tenemos varias. Tenemos la función hoy, la función ahora, la función fecha, la función día, mes, año y una función llamada días 360. Entonces, estas funciones son útiles, muy útiles. Por ejemplo, la función hoy yo la voy a utilizar cuando yo deseo en una celda que Excel me coloque de manera automática la fecha del día que tiene mi computadora. La fecha del día que tiene mi computadora. Si yo me coloco en la celda en blanco, pongo la igualdad, escribo hoy, no tengo que ponerle parámetros o argumentos, simplemente los paréntesis vacíos, y al presionar enter pues ya Excel me da la fecha que tiene mi computadora. Luego tengo la función ahora. La función ahora, a diferencia de la función hoy, esta lo que hace es que me trae la fecha y me trae la hora. Fecha y hora. Entonces, yo puedo decir aquí igual, ahora, paréntesis, vacíos, y al presionar enter, pues ahí tengo la fecha que tiene mi computadora y la hora que tiene la computadora. O sea, fecha y hora del computador, él me lo coloca automáticamente en la celda a donde digité la función. Ojo con esto, ¿eh? Esas funciones se actualizan de manera automática. Hay una opción de Excel que tú puedes deshabilitar para que las funciones no se actualicen automáticamente. Pero, hay que tener en cuenta esto. ¿Qué significa? Que si yo cierro este archivo y mañana accedo a él, entonces él se actualiza y entonces me va a colocar la fecha que tiene de ese día. Por tanto, si yo lo que quiero es fecha fija del día, entonces tendría luego que quitarle la función y solamente dejarle el dato, porque de lo contrario se va a mantener actualizándose. Bien, eso es importante uno saberlo para no cometer errores con estas funciones. Luego la tercera función que tenemos se llama fecha, una función viejísima de Excel. Esto lo único que hace es que una fecha en formato año, mes, día, pues te la pone en formato de fecha. O sea, si yo vengo y digo igual, fecha, y le coloco el mes, por ejemplo, el año, le pongo 2025, le pongo el día, el mes 7 y le pongo el día 17. Entonces ella se encarga de ordenármela y de dármele entrada en la celda en formato de fecha. En formato de fecha. En este caso, en formato de fecha corta. Luego tenemos la función día, que es para yo de una fecha poder extraer el día. Si yo quiero extraer solo el día de una fecha, pues
la función día me va a permitir hacer esa tarea. Lo único que tendría yo que pasarle es la fecha, la cual tengo en una celda, por ejemplo esta, a 8. Y al presionar Enter, él me saca el día para que yo coloque eso en una celda independiente a la fecha. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un cálculo de días, un cálculo entre fechas, ese tipo de cosas, esa función puede convertirse en muy útil para esos casos. También lo puedo hacer con el mes, también lo puedo hacer con el año. Con el mes exactamente lo mismo. Ponemos el nombre de la función y en el paréntesis colocamos la fecha a la cual queremos extraerle el mes en formato de número. Entonces, ya ahí le paso que la fecha está en A8 y él entonces me trae el número del mes, en este caso el mes 7. También puedo extraer el año con la función año, que funciona, esas tres funciones trabajan iguales las tres. Se le pasa la fecha y él te extrae el año. Le paso la fecha, me extrae el mes, le paso la fecha y me trae el día. So, vengo acá, escribo año, le paso la fecha. En este caso, la fecha la tengo en una celda E8, llamada E8, y ahí ya tengo el año. Fíjense que acabo de dividir la fecha en día, mes y año, y ya eso me podría permitir yo tenerla en columnas separadas para yo hacer cualquier tipo de cálculo con esas fechas. Bien, y la última que vamos a ver se llama días 360. Esa función no la conocen muchos usuarios no la conocen, pero lo que esa función hace es que te permite calcular los días transcurridos entre dos fechas basándose en un año de 360 días. Ojo ahí, basado en un año de 360 días. Por ejemplo, yo tengo acá un cuadrito donde tengo el número de una factura. Aquí está. Tengo la fecha en que se emitió la factura y en otra tengo la fecha actual, la fecha del día. Si yo vengo acá y le aplico igual días 360, entonces ahí le debo de pasar primero. Esta función requiere que tú le pases la fecha inicial y luego la fecha final. Ya con esos dos datos ella trabaja. Entonces yo le digo, mira, como fecha inicial tenemos la fecha en la que se emitió la factura, punto y coma. Y como fecha final le paso la celda que contiene la fecha, digamos, actual. Esa no es la fecha de hoy, pero es un ejemplo, ¿verdad? Le paso esas dos opciones. Y luego, aquí aparece, si quiero utilizar método de Estados Unidos, método europeo. Bueno, aquí lo voy a dejar simplemente con esas dos. Voy a cerrar paréntesis y entonces él me hace un cálculo y me dice que basado en un año de 360 días, entre esas dos fechas hay 273 días entre esas dos fechas. Yo digo que esta función para hacer ese cálculo entre fechas es interesante porque yo podría, por ejemplo, ahí combinar eso con formato condicional, llevar, por ejemplo, un control de cuenta por cobrar o un control de cuenta por pagar. Y que entonces cuando la función me devuelva 30 días porque me active un formato condicional, para que ya yo sepa que esa factura está allá, hay que cobrarla, o ya esa factura hay que pagarla, o viceversa, o lo que sea. O por ejemplo, si yo estoy llevando el control de inventario de algún producto, o el control de inventario de alguna materia prima, y que yo quiera saber, por ejemplo, hace qué tiempo que se hicieron pedidos de eso, la última vez que se pidió, a la fecha actual, etcétera. Y bueno, se puede utilizar en múltiples escenarios cuando estamos manejando datos de fecha en Excel.
Estas funciones no son las únicas que hay de fecha. Excel tiene otras, pero estas son, digamos, de las funciones de fechas básicas, pero son básicas, pero que se le da bastante uso, se le puede dar mucho uso a estas funciones que acabamos de ver. Bien, denme un segundito. Segundito. Okay. Y la próxima función que vamos a ver a continuación se llama la función encall. La función encall significa en columna. Significa en columna. Esta función lo que hace es que me permite a mí, por ejemplo, si tengo datos como están viendo ustedes ahí, que están dispersos, están en filas, y yo quiero esos datos convertirlo en columna. Esta función nos va a ayudar en esa tarea, la función encall. Entonces, la función encall, lo que tenemos que hacer es que nos colocamos en la celda o en la columna, en la celda de la columna a donde queremos crear nuestra lista. Digamos, por ejemplo, que a mí me interesa tomar esos datos y crear una lista aquí, a partir de esa celda, para decir algo. Me coloco en la celda, coloco la igualdad y escribo el nombre de la función. Se llama encall. Dice que devuelve la matriz como una columna. Esto es lo que hace esta función. Escribo encall, abro paréntesis, él me pide la matriz, me pide el campo ignorar, me pide scan by column. Bueno, entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar todos los datos que quiero utilizar para crear mi nueva columna. Esos datos están en filas y yo los quiero convertir en columnas. Le paso primero el rango de los datos y luego entonces le coloco el separador, en este caso es punto y coma, y aquí me aparecen algunos criterios, ¿verdad? Para que yo seleccione basado en qué criterio yo quiero crear esa columna. 0 es si quiero conservar todos los datos, es el valor predeterminado, si quiero conservar todos los datos. Valor 1 es si quiero omitir los espacios en blanco. Valor 2 es si quiero ignorar celdas que contengan errores. Y el 3 es omitir espacios en blanco y celdas con errores. Aquí en estos datos, como tenemos celdas vacías, fíjense que tenemos celdas vacías aquí. En la columna finanzas hay 2 celdas vacías, en mercadeo también hay celdas vacías, en ventas también. Pues entonces de esos 4 criterios yo voy a seleccionar que me omita los espacios en blanco para que no me vaya a generar la columna y que a esa columna me le vaya a incluir esos espacios en blanco. Entonces le pongo como valor 1, cierro paréntesis, y la fórmula o función me quedaría de esta manera, como lo están viendo en mi pantalla. Cuando presionamos Enter, observen cómo él tomó todos los datos que anteriormente lo teníamos en formato de filas y nos los convirtió en formato de columna. Esto también puede ser una función muy útil si tenemos datos así en fila, dispersos, desorganizados y queremos ordenarlos en columna en nuestra hoja de cálculo. Esta función ahí nos ayuda un montón porque él se va a encargar de tomar los datos y hacer la columna y ordenarlo por nosotros. Y imagínense ustedes, estos apenas son 4 o 5 registros, pero imagínense que sea una tabla con una cantidad mayor de registros, pues esto nos va a ayudar bastante porque lo va a hacer súper rápido y vamos a tener los datos organizados en cuestiones de segundos. Así que, para los que no la conocían, la función se llama encall y es una función súper, pero súper útil.
Bien. La próxima función que vamos a trabajar, que tenemos acá, es una función nueva. Es una función nueva, es una función matricial. Vino incluida a partir de Microsoft 365. Es una función de filtrar datos condicional. O sea, en base a un criterio o una condición, él me filtra datos. Y es una alternativa a los autofiltros. Es una alternativa a los filtros avanzados. Y bueno, vamos a ver cómo se puede utilizar la función de filtrar con una condición, ¿verdad? Tengo una condición por aquí y eso lo voy a tomar para que me filtre los datos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, el escenario que tenemos es una columna, una tabla, que tiene el nombre de los empleados, tiene un total de unos 50 empleados más o menos, y tiene los sueldos de cada uno de ellos. Y acá yo tengo un criterio que lo voy a utilizar para yo filtrar los datos. Y es, fíltrame los sueldos de los empleados que sean superiores a, en este caso tengo 45,000, ¿verdad? Pero ese valor puede cambiar. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, primero me coloco donde quiero que me muestre los datos filtrados. Yo me voy a colocar aquí para que a partir de la celda de 3, de ahí para abajo, él me muestre los datos filtrados. Luego coloco la igualdad como todas las funciones de Excel, que hay que colocarle primero el signo de igualdad. Luego le ponemos el nombre de la función. Se llama filtrar. Si alguien aquí está trabajando con una función, con una versión de Excel antigua, llámese 2013, 2010, creo que no recuerdo si el 2016 la tiene, pero bueno, es posible entonces que usted no la encuentre, porque esta es una función que aparece de lleno en lleno en 365. Bien, entonces lo primero que me pide es la matriz, que le pase la matriz de los datos. Ya para esto yo lo que tengo que venir aquí y seleccionar mi matriz completa, que sería desde la celda A2 hasta la celda B51. Le paso la matriz completa a donde están los datos que deseo filtrar. Luego le voy a colocar punto y coma y luego viene un dato que se llama incluir. En incluir yo debo de colocar cuál es la columna que voy a utilizar para comparar el criterio. En este caso, como estoy trabajando con sueldo, entonces la columna incluir debe ser entonces la columna donde tengo registrado todos los sueldos de los empleados, que comienza en la celda B2 y concluye en la B51. Entonces, luego, en base al criterio que tengo establecido en la parte superior, que dice sueldo superior a 45,000, entonces voy a utilizar el operador de comparación para poder hacer eso. Le digo mayor que y luego le paso la celda que contiene el valor con el cual él va a comparar con la columna incluir. Y mi fórmula o función quedaría de esta manera. Cuando yo presione Enter, si todo está bien, entonces él me va a filtrar y me va a mostrar cuáles son los empleados cuyo sueldo supera los 45,000. Lo bueno de esto es que no es una función estática, es dinámica. Lo que significa que yo puedo decirle mañana, mira, yo quiero ver, pero los que ganan más de 35,000. 1, 2, 3. Y él entonces vuelve y me filtra. Miren que ahora la lista es un poco más grande porque ahora él me incluyó todos aquellos que ganan más de 35,000. Y eso yo lo puedo estar cambiando, ese criterio. Y automáticamente yo cambio el criterio, automáticamente mi
datos filtrados vuelven y se recalculan y él me muestra entonces cuáles son esos empleados que cumplen con el criterio establecido en la parte superior. ¿Ves? Y ahí yo puedo seguir cambiando, ponerle 45.000, 48.000. Y miren ahí cómo van cambiando y él me va mostrando los datos. Para mí esta función es súper útil, súper chula, ayuda bastante para nosotros hacer filtros basados en un criterio y que sean dinámicos. Pues para mí es fantástico porque ya a partir de ahí lo único que tengo que hacer es cambiar el criterio y la fórmula cada vez que yo cambio el criterio se recalcula y me vuelve y me filtra y me cumple con el criterio a la perfección. Entiendo que esa función puede ser muy, pero muy útil para muchísimos escenarios de lo que yo sé que ustedes manejan y nosotros manejamos en Excel, porque una de las cosas que Excel permite es manejar volúmenes de datos en nuestras hojas de cálculo. Bien, ya para concluir la parte de las funciones, estas son funciones no básicas, ya estamos viendo funciones que no son básicas, pero se las quise incluir para que el curso fuera un poco más interesante y no simplemente las cositas así tan básicas, sino que quise incluir algunas cositas, digamos, entre intermedias y un ching avanzada para que ustedes vean, no nos quedemos con el típico suma, máximo, mínimo, promedio, sino que ustedes puedan ver algunas otras funciones que pudieran ser de utilidad. Bien, lo que vamos a ver a continuación son las denominadas funciones de base de datos de Excel. Excel tiene varias funciones de base de datos. Tiene una que se llama BD suma, una se llama BD max, BD min, BD contar, BD contará. Estas funciones lo que hace es que te filtran, te totalizan, no te filtran, te suman, te obtienen el mayor, te obtienen el menor, te hacen un conteo de celdas sobre la base de una tabla de criterios. Yo tengo que tener una tabla de criterios en la cual yo coloco los criterios y en base a esos criterios pues ya me realiza las operaciones, ¿verdad? ¿Qué yo hice en este caso? Bueno, lo que yo hice fue simple. Yo tomé esos encabezados de aquí, los copié y los pegué aquí para convertir esto acá, este rango, convertirlo en mi tabla de criterios. Y en esta tablita es donde yo voy a mostrar los resultados de cada una de mis funciones. Por ejemplo, yo voy a poner aquí como primer criterio, en mi tabla de criterios, por ejemplo, yo voy a poner la palabra contado. La palabra contado. Y luego acá voy entonces a escribir la fórmula. En mi caso, en el primer caso, yo tengo el B de suma. El B de suma va a sumar sobre la base del criterio que yo establezca en la tabla de criterios. O sea, si yo coloco aquí contado en forma de pago, él va a venir a la tabla y solamente me va a sumar las ventas donde el término de pago se ha contado. Si agrego que la venta se realizó en la zona norte, y le pongo aquí norte, entonces él va a venir a la tabla y me va a sumar todas aquellas ventas que pertenecen a la zona norte y que la forma de pago haya sido al contado. Para que ustedes entiendan qué es lo que la función hace. Entonces en el primer cuadrito me la va a sumar, en el segundo me va a determinar el mayor, en la otra el menor, aquí me va a hacer un conteo de ventas y aquí un conteo de ventas también, porque es contar y contar A. Aquí la única diferencia es que contar me cuenta valores numéricos y contar me cuenta celdas con contenido, o sea, que no estén en blanco. Bien, pero para seguir con esto, vamos a tomar el pequeño break de los 10 minutos
Y luego del break de los 10 minutos, entonces vamos a explicar y vamos a completar estas tablitas utilizando las funciones de base de datos. Así que vamos a tomar 10 minutos de receso y seguimos en 10 minutos. A las 8:20, entonces continuamos.
Bien, señores, vamos a continuar, ¿verdad? Estábamos tomando los 10 minutos de receso, pero ya vamos a seguir lo que estábamos trabajando. Entonces, miren, antes del receso, quedamos en el ejercicio en el que estábamos explicando las funciones de base de datos de Excel. En este caso, la función B de más, B de suma, B de min, B de contar, B de contara. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esta función sobre la base de una tabla de criterios. Voy a quitar esto de aquí, voy a dejar la tabla vacía. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a trabajar primero con la B de suma para tener un total de ventas. Entonces, me coloco en la celda, en este caso la celda I6, y aquí voy a escribir la igualdad y voy a escribir el nombre de la función B de suma. Y abro paréntesis. Lo primero que necesito colocarle a mi función es la base de datos. Es importante que para estos casos la tabla tenga formato de tabla estructurada. Funciona mejor con tabla estructurada, o sea, convirtiendo los datos en una tabla utilizando control T. Entonces, como me pide la base de datos completita, yo vengo desde los encabezados porque como tengo tabla estructurada, voy a seleccionar desde los encabezados hasta mi último registro. Y le paso toda la tabla completa a la función B de suma. Luego le voy a colocar el separador, en este caso punto y coma, y luego él me pide el nombre del campo que deseo colocar ahí, que deseo sumar. ¿Cuál es la columna que se va a sumar? En este caso, la columna que se va a sumar es la columna de ventas. Por tanto, yo vengo aquí a mi tabla y hago clic en la columna llamada ventas para que se me pase a la función B de suma. Ahí tenemos, la columna sumar es venta. Luego le voy a colocar el punto y coma y él me pide entonces que le diga cuál es la tabla de los criterios. La tabla de los criterios es esta tablita que tenemos aquí arriba, la cual les explicaba antes del receso que se crea tomando los encabezados y copiándolos de la tabla original y colocándolo acá. Entonces, como tabla de criterios, yo debo de seleccionarla desde los encabezados hasta donde voy a escribir cuál va a ser el criterio que quiero utilizar. La selecciono completa, miren, completita, incluyendo los encabezados. Luego voy a cerrar el paréntesis. Mi función va a quedar de esta manera, como le estamos viendo en pantalla. Ya solamente me restaría presionar la tecla Enter y él me está dando un total de ventas. O sea, él me está mostrando aquí la suma de todas mis ventas. Ahora bien, ¿dónde que entra, digamos, lo interesante de estas funciones? Es que si yo mañana le digo, bueno, ok, yo quiero ver el total de ventas, pero quiero saber de ese total de ventas cuántas fueron pagadas con tarjetas de crédito. Yo vengo aquí a forma de pago, copio o escribo tarjeta y cuando presiono Enter automáticamente miren cómo el total de venta automáticamente se me actualiza y me está ahora mostrando cuál fue el total cobrado con tarjeta, total de ventas, pero que se pagó con tarjeta de crédito. Si vengo acá y le pongo contado, Enter, miren entonces cómo varía el total. Y ya ahora me está mostrando la que fue al contado. Ahora bien, yo puedo seguir agregando criterios. Y le puedo decir, ok, yo quiero ver las ventas que fueron al contado, pero de la categoría informática. Y le pongo
informática con su tilde, porque así está en la tabla original, informática, presiono enter, entonces él me dice, mira, al contado de la categoría informática se vendió un total de 6.667,40. Pero no obstante a eso, yo también puedo decirle, ok, pero yo quiero ver de las ventas al contado de informática, cuáles se realizaron en la zona norte. Y entonces miren cómo él me dice entonces que el total de venta al contado de informática en la zona norte fue de 1.320. Y si yo dejo la tabla de criterios vacía y no le coloco ningún criterio, pues entonces ya lo que hace es que me suma el total de lo que tiene mi tabla de ventas. Y ahí lo tengo. Si voy quitando, ese me va modificando. Miren ahí como me va subiendo. Si le quito el término, entonces me da el total general de todo. La BD Max es para yo entonces, basado en esos criterios, pues saber, por ejemplo, cuál fue la mayor venta que se hizo. Vamos a probar esta. Voy a colocar igualdad, BD suma, Max, BD Max. Lo primero que le tengo que pasar a la función es toda mi tabla, incluyendo los encabezados. Vengo y la selecciono completa. Ahí la tengo. Punto y coma, el separador. Luego el nombre del campo o columna donde están los datos que le quiero aplicar la función, que es la columna de las ventas. Hago clic en ventas, en el encabezado. Punto y coma. Y por último, le paso la tabla de criterios. Vengo aquí a mi tabla de criterios, la selecciono completita, cierro el paréntesis, enter y ahí está. Ahí me está diciendo cuál fue la venta más alta. Pero si volvemos y aplicamos los criterios, las cosas van cambiando. Voy a poner al contado, pero en la zona norte. Entonces miren ahí como él me da cuál fue el total de venta de la zona norte y cuál fue el monto de venta más alto. Si quitamos estos contados, eso me está diciendo en términos de la zona norte, venta total de la zona norte y cuál fue la mayor venta de la zona norte. La función min, B de min, es para saber cuál fue la venta más baja. La voy a completar. Voy a colocar aquí B de min con el paréntesis y hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos primero toda nuestra tabla o matriz completa. Luego colocamos el punto y coma o el separador que usted esté utilizando y le ponemos entonces el nombre de la columna que contiene el dato a aplicarle la función, en este caso las ventas. Punto y coma y luego le pasamos los criterios. De aquí a aquí cerramos paréntesis, nos queda de esta forma y ahí entonces me está diciendo total de venta de la zona norte, la venta más alta de la zona norte y la venta más baja de la zona norte. Ahora, si quiero saber, por ejemplo, cuántos vendedores hicieron ventas en la región norte, por ejemplo. Pues me voy a ir a la última columna de abajo y voy a utilizar el PD contar. PD contar A. Aquí, contar A. Paso la matriz completa. Pero ahora tengo que decirle, ahora no es la tabla de ventas. Ahora no es la tabla de ventas. En este caso va a ser la tabla de los vendedores. Por tanto, le paso como encabezado, le paso el encabezado del nombre del vendedor. Porque esas son las celdas que quiero que él me cuente. Luego punto y coma
y le paso la tabla de criterios. Pasamos los criterios y cerramos el paréntesis. Y aquí me dice que 12 de los vendedores hicieron ventas en la zona norte. Ahora, si fue de la categoría, por ejemplo, de la categoría informática, entonces voy a copiar de aquí para no tener que escribir tanto, copiar, y aquí le voy a dar a pegar valores. Entonces fíjense que en la región norte de la categoría informática vendieron un total de 5,000 y pico, mayor fue 2,000 y pico, mínimo 4 y pico, y solamente 4 vendedores hicieron ventas en la zona norte de la categoría de informática. Ya contar y contará, la diferencia es que una te cuenta, si es una columna con números, que tú quieres contar el total de ventas hechas, realizadas, y la otra te permite contar celdas que no estén vacías. Pero si yo aplicara contar ahí, me daría 4 igual, en este caso. Pero tendría que pasarle la columna de ventas para que él pueda contar cuántas ventas, cuántas celdas con valores numéricos en la columna de venta hay que cumplan con la tabla de criterios. Y bien, así funcionan estas funciones, valga la redundancia, llamadas funciones de base de datos. Ahora, tenemos aquí una tablita más que también la vamos a completar utilizando las funciones de base de datos, pero para rastrear valores. La vamos a completar para rastrear valores. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar para esta tablita una función de base de datos que no se encuentra en esta lista, sino que la vamos a utilizar en esta, que es la función llamada BD, la voy a escribir aquí, BD extraer. Extraer. Esta es la función que vamos a utilizar para nosotros rellenar nuestra tabla, donde cuando le coloquemos un código, ella nos va a traer el nombre del vendedor, nos va a traer la zona, la venta, la forma de pago, etcétera. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a colocar, por ejemplo, el código 1. El código 1, me refiero a los códigos de esta columna de aquí. Código 1. Y aquí es que voy a extraer, en base al código del vendedor que yo coloqué aquí, me va a traer los datos del vendedor. El nombre. ¿Cuál es la zona que trabaja? ¿Cuánto fue su venta? El término de pago y la categoría de lo que vendió. Depende del código que yo coloque de la venta. Entonces le voy a dar igual BD extraer y abro el paréntesis. Como primer dato le vamos a dar nuestra tabla completa. Vamos a seleccionar todo, completa, y se la vamos a pasar a BD extraer. Luego punto y coma. Luego le vamos a pasar entonces cuál es la columna que nosotros queremos que nos traiga el dato ahí. En este caso lo que queremos es el nombre del vendedor, el cual se encuentra en la columna que se llama nombre C. Y marcamos ahí en la cabecera de la columna. Punto y coma. Y por último, le vamos a colocar la tabla de criterio. Pero ahora en esta ocasión la tabla de criterio no va a ser esta tabla de aquí arriba, sino que nuestra tabla de criterio va a ser simplemente esta tablita de aquí, que es a donde yo coloco el código del vendedor. Voy a cerrar paréntesis y voy a probar para ver si esto me funciona. Ahí me trae el vendedor 1, le voy a poner por ejemplo el 20, eso es el vendedor 20. El 30, ahí me trae el vendedor 30, el 5, vendedor 5, y así sucesivamente. Con eso yo también puedo completar, traer la zona, traer la venta,
traer la forma de pago y traer la categoría. Haciendo el mismo procedimiento y con la misma función. Igual, BD, extraer, le pasamos toda la base de datos, la matriz o tabla completa, punto y coma. Luego en este caso vamos a traer la zona, le damos a clic en la cabecera zona, punto y coma, y luego la tabla de criterio va a ser estas dos celdas de H12 a H13. Esa va a ser la tablita de criterio. Y ya aquí me trae que el vendedor 3 es de la zona norte, el vendedor 12 es de la zona sur, el vendedor 15 es de la zona norte y el 1 es de norte, el 2 es de norte, déjame ver otro que no sea el 21 de la región este y así sucesivamente. Y así puedo completar la venta, puedo completar la forma de pago, puedo completar las categorías. Y sobre la base del código, él me va a traer toda esa información, me va a completar mi tablita. Yo lo voy a hacer ya rapidito porque ustedes vieron ya la idea. BD, extraer. Pasamos toda nuestra tabla completa, punto y coma. En este caso ahora queremos traer las ventas, venta, punto y coma, y los criterios de aquí a aquí. Los criterios no van a variar. Y ahí tengo ya la venta. Venta, ahí está, el 1, ahí está. Y ahí me va a ir cambiando a medida que yo voy cambiando el código de la venta, me trae todo esto. Voy a traer por último la forma de pago y la categoría. Igual, BD extraer, tráeme de esta tabla, ahí está, punto y coma. Me vas a extraer ahora, en este caso, me vas a extraer la forma de pago y los criterios es de aquí a aquí. Tengo cómo fue la venta y por último la categoría. BD extraer. Paso la tabla. Recuerden que la tabla tiene formato de tabla. Formato de tabla. Luego entonces voy a colocar el punto y coma. Aquí en la categoría, le doy clic a categoría, punto y coma. Y por último los criterios. Y listo. Ya aquí cualquier código de venta que yo coloque aquí, me va a traer todos los datos. De qué categoría fue, cuál vendedor fue, cuál fue la venta, cuál fue el término de pago, cuál fue la categoría. Voy a poner ahora el 30, miren ahí. Y ahí me va mostrando toda esa información que la va buscando en mi tabla matriz y con la función BD extraer una tablita de criterios con el campo que yo quiero que él me utilice como criterio de búsqueda y ya él se encarga de traerme toda esa información en mi tabla para que yo la pueda consultar. Para mí, esta función pudiera utilizarse mucho para nosotros tener una tablita que nos permita filtrar y poder consultar datos. Imagínense ustedes una tabla con una buena cantidad de registros, ¿verdad? Que sea grande y que yo quiera poder buscar rápidamente utilizando o un código o una referencia o una descripción o lo que sea, poder extraer datos para consulta utilizando estas funciones, pues pienso yo que esto puede ser muy pero muy útil en algunos escenarios. No sé si ustedes la conocían. Estas no son funciones básicas, como les comenté al inicio, pero yo quise incluirla para que el curso sea un poquito más completo y que sea un poquito más interesante para ustedes y que pudiéramos ver otro tipo de funciones de las tantas y tantas funciones que tiene Excel y que realmente ustedes vieran algo diferente. Bien,
Entonces ya con este último ejercicio hemos completado todo lo que fueron las hojas y funciones que traía este ejercicio, que traía unas cuantas, ¿verdad? La hemos completado toda la hemos ido explicando sobre la base de un ejemplo, una práctica didáctica, y ya aquí hemos completado ya esta parte, ¿verdad? De el curso y sobre todo del capítulo del curso sobre lo que son fórmulas y funciones básicas de Excel. Yo creo que esto le da una idea bastante amplia a cada uno de ustedes del alcance que tienen todas estas funciones que trae las hojas de cálculo de Excel. Entonces yo voy a hacer un paréntesis, voy a revisar el temario porque creo que este capítulo lo hemos completado aquí. Me dan un segundito para yo abrir el temario y revisar cómo vamos con respecto a los temas que nos hemos propuesto. Un segundito para darle un check out a nuestro temario. Ahí está. Entonces vamos a ver. Ya nosotros abarcamos todos estos temas: introducción, manipulación de datos, formato de celdas, de hojas de cálculo, gestión de hojas de cálculo. Y nosotros íbamos por aquí. Pero, del capítulo 6, hay dos temas que no lo hemos visto hasta ahora. Una es el asistente para funciones de Excel y el otro son las funciones lógicas. La función, llámese función si, función y, función o y función not, o sea, la negación. Esas dos temas nos quedan pendientes por ver, porque ya esto lo vimos de otras funciones: sumar punto sí, promedio punto sí, contar punto sí, punto conjunto. Bueno, promedio punto sí, punto conjunto, eso lo vimos. Ya hablamos qué es anidar funciones. Hoy vimos las funciones de fecha y vimos eso que dice otras funciones. Entonces tenemos pendiente para completar el punto capítulo 6. Tenemos pendiente estos dos temas. Vamos a ver el asistente ahora para función, y esta pues vamos a ver si la introducimos hoy y la completaríamos entonces en el próximo encuentro. Hoy es el cuarto encuentro de 8 que tenemos. Estamos hoy mitad a mitad para abarcar este temario. Entonces, vamos a ver la parte del asistente. Déjeme yo marcar aquí y minimizar. Entonces, sobre el tema del asistente, y para ver eso, yo voy a tomar del libro con el que he estado trabajando hoy y trabajamos también el otro jueves, que fue este. Voy a ir a la hoja que se llama promedio, máximo, mínimo y contar, ¿verdad? Tengo esto aquí. Y voy a borrar esto que está aquí. Voy a borrar estas funciones porque ahora estas funciones las vamos a trabajar con el asistente para función de Excel, para que ustedes puedan ver. Hay personas que les gusta mucho. Yo veo personas que les gusta mucho trabajar con el asistente para funciones. Hay personas que dicen, hay usuarios que te dicen que es más fácil. Pero mira, por aquí es más fácil, es mejor, y qué sé yo qué. A mí me gusta más escribir la fórmula en la celda, pero hay personas que les gusta más el asistente. Lo primero es que el asistente es una ayuda que tiene Excel. Nosotros podemos entrar a ella a través de la barra de fórmula, o también lo podemos abrir a través de la pestaña fórmulas de Excel. Si nos vamos a fórmula, a la pestaña fórmula arriba, vamos a encontrar un botón que es el primer botón
de izquierda a derecha de la pestaña Fórmula, que contiene un botón que se llama Insertar función o el botón FX. El botón FX, que también nosotros lo encontramos en nuestra barra de fórmula. Aquí lo tenemos, el botón FX. Ambos botones lo que hace es que nos abre esto, que no es más que un asistente. Un asistente es una ayuda para que yo pueda completar las funciones, pero ya a través de esta interfaz y no tener que escribirla directamente en la celda manualmente. Entonces, bueno, aquí yo tengo, mi primera función es una media de las notas de los estudiantes. Ya todos sabemos que eso es un promedio. Nosotros podemos buscar la función que queremos utilizar. La podemos buscar desde este cuadro que aparece en la parte de arriba. Simplemente escribimos una breve descripción de lo que deseamos hacer o escribimos el nombre de la función directamente y le damos al botón ir y él se encarga de rastrearnos la función. Otra forma de nosotros encontrar la función que queremos es utilizando la búsqueda por categoría. Hay un cuadro que dice seleccione una categoría y en este cuadro ella me muestra una lista con todas las categorías que tiene Excel, o sea, de funciones de Excel, obviamente. Ahí tendré yo que saber, primero, aparte de cómo se llama la función que quiero, también tengo que saber a qué categoría pertenece la función. Que muchas veces ahí que yo me pierdo, a veces no sé si es una función estadística o de base de datos, porque son muchas. Pero hay personas que sí, si es una función que usted la utiliza con cierta regularidad, pues yo les recomiendo que se aprenda en qué categoría está y se le va a hacer más fácil. Y aquí aparece una lista de funciones de las que yo he utilizado recientemente. Aquí yo tengo una lista de funciones de las que yo he utilizado con cierta frecuencia, porque la he utilizado recientemente, la puedo buscar ahí. Pero voy a probar con este cuadro aquí arriba. Yo le voy a poner aquí que yo quiero obtener un promedio. Escribo la palabra promedio, le doy a ir, al botón ir, y entonces aquí él me muestra todas las funciones que tiene Excel que se pueden utilizar para calcular promedios. Y la primera que veo es promedio. Pues simplemente la selecciono, acepto, y entonces ahí él me pide que le diga cuáles son los datos, los números o rangos de números con los que yo quiero calcular el promedio. Como simplemente tengo un solo rango, que son las notas, pues lo que tengo que hacer es simplemente seleccionar todas las notas de mi tabla y ya. Simplemente presiono aceptar y fíjense ya como ya tengo el promedio colocado en mi celda. Así de rápido y así de fácil. Miren cómo él me colocó la función ya en mi celda para calcular el promedio. Quiero saber cuál es la mejor nota. Bueno, abro mi asistente. Ahora le voy a decir que quiero el mayor. Le doy a ir. O si no le escribo max, le doy a ir. Aquí lo tengo. Lo selecciono y le doy a aceptar. Vuelvo y le paso los datos que tengo en la columna notas. Todas las notas. Acepto y ya ahí tengo en mi celda cuál fue la mejor nota. Ya para la nota más pequeña, o sea, la nota más baja, lo mismo. Entro a mi asistente. Ahora voy a poner la función min, ir, la tengo acá, la dejo seleccionada y presiono en aceptar. Y luego simplemente selecciono el rango de celdas que contiene los datos que deseo que la función utilice. Luego presionamos en aceptar y ahí ya tengo la nota más baja o la peor nota que obtuvieron los alumnos. La peor, la más baja de todas. Luego para el conteo de los alumnos me coloco en la celda y vuelvo de nuevo a insertar función. En este caso voy a usar un contara
Lo escribo con Tara. Vamos a darle a ir, ahí está. Lo selecciono y luego entonces voy acá y voy a sombrear el rango de celdas que contienen los nombres de los estudiantes. Ya con esto, cuando le dé clic en aceptar, fíjense ya cómo Excel me hizo un conteo de celdas y me rellenó y me colocó con el número correspondiente. O sea, me contó todas las celdas que contenían datos y me dijo que hay un total de 9, lo que se traduce a que tenemos 9 estudiantes registrados en nuestra tabla. Con ese asistente nosotros podemos trabajar con cualquiera de las funciones que tiene Excel. No importa si es una función básica, si es una función avanzada o lo que sea. Se puede trabajar cualquier función, solo que aquí tenemos que saber, porque cada cosa tenemos que pasársela en los respectivos cuadros de texto que te va presentando el asistente para que se pueda realizar la fórmula o función de manera correcta. Bien, mis estimados, volviendo al temario, nos queda solamente del capítulo 6, nos queda funciones en Excel, pero funciones lógicas. Nos queda las funciones lógicas. Ahí vamos a estar hablando básicamente de 4 funciones: la función sí, la función y, la función o y la negación o la función no. Ya ese grupo de funciones la vamos a retomar, la vamos a ver para completar el capítulo 6, la vamos a ver en el próximo encuentro, y luego que terminemos de explicar esas funciones, entonces nos vamos al capítulo 7, que es sobre el tema de las tablas estructuradas y los gráficos en Excel. Ahí vamos a aprender qué son las tablas estructuradas, cuál es la importancia del uso de las tablas estructuradas, qué ventaja nos da nosotros trabajar con tablas estructuradas en vez de trabajar con tablas normales de Excel, cuáles son las herramientas que incorporan, ¿verdad? Y el tema de la personalización y la inserción de gráficos. Cómo podemos tomar datos para construir un gráfico, pero sobre todo no es tanto cómo se inserta el gráfico, porque en realidad insertar un gráfico es una tarea bastante fácil, muy sencilla, no tiene nada de complicado, pero la parte de cómo yo personalizo el gráfico es lo que realmente, digamos, es como la parte más importante del tema, porque ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver con la forma, cómo formateamos el gráfico y le damos un aspecto que sea mucho más acorde a lo que nosotros queremos o lo que estemos necesitando en ese momento. Así que ahí está ya planteado lo que tenemos para el próximo jueves, el próximo encuentro. Ya como de costumbre, yo en el transcurso de la semana voy a tratar de que en esta semana no sea tan tarde para compartirles este video. Voy a ver si lo puedo hacer el lunes, como siempre a veces lo hago, que lo hago siempre los lunes. Solo que en esta semana, por la misma carga de trabajo, pues no tuve tiempo de hacer el proceso, de descargar el video, luego entonces subirlo a la plataforma para luego compartirlo con ustedes. Entonces ahí se me retrasó ese proceso y por eso en esta semana se los compartí un poquito más tarde de lo normal, pero me gusta hacerlo los lunes. Y voy a ver qué tarea o práctica les voy a dejar. No le dejé tarea en esta semana, dado que el tema de funciones, pues no lo habíamos completado, por lo menos las funciones que vimos hoy, pero ya sí yo puedo enviarle una tareita sobre las funciones que completamos hoy para que ustedes
la trabajen en la semana, la practiquen, la trabajen y esas tareas enviármelas como evidencia ya vía correo electrónico. Yo voy a volver con ustedes aquí. Yo pienso que ya por hoy yo he concluido lo que les iba a compartir, los temas que quería compartir con ustedes. Creo que ya he terminado. No voy a entrar en la función de lógica hoy porque no me va a dar tiempo y si no, nos vamos a pasar de la hora establecida. Entonces creo que si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna queja o lo que sea, este es el momento de levantar la mano y plantearme lo que usted me quiera plantear, si hay algún dato, alguna pregunta, lo que sea. En caso contrario de que no haya ninguna pregunta, sugerencia o inquietud, pues entonces nos estaremos despidiendo. Son las 8:56. Déjenme ver, confirmar la hora, sí, 55 y 56. Pero ya terminamos. Así que yo me voy a despedir deseándole una feliz resto de la noche, un excelente fin de semana. Que hubieron compañeros que me hablaron de eso hoy, que mañana es viernes. Y bueno, sí, mañana es viernes, viene el sábado, viene el domingo. Tranquilo, pasemos el fin de semana tranquilo, descansemos bien, chévere. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Todavía falta un montón de temas interesantes por ver y hablar sobre Excel. De Excel hay muchísimas cosas que se pueden hablar. Excel es una herramienta sumamente completa y amplia. Así que todavía faltan muchas cositas interesantes que vamos a estar hablando. Así que yo me despido, señores. Un fuerte abrazo desde aquí y nos vemos en la próxima. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.